fluir, hay que hacer las cosas siempre, pero desde la perspectiva de la fluidez, desde la perspectiva de permitir que las cosas pasen, que todo vaya en perfecta armonía, que los ritmos, que los tiempos de los lugares y los espacios estén manifestándose de manera perfecta. Cuando tú fluyes, las cosas se van acomodando poco a poco para que todo salga de manera perfecta. Así es que vamos a darnos esa chance, vamos a darnos esa libertad el día de hoy de fluir y dejar que las cosas vengan siempre con la mejor actitud. Vamos con Aries. Ánimo, mi querido Aries, hoy el corazón está un poquito atorado, tenemos alguna energía por ahí que puede no estar como nosotros quisiéramos, así es que mucho cuidado, vamos a elevar la energía del corazón para que esta frecuencia nos pueda atraer bienestar y nos pueda generar armonía en nuestra vida, Tauro. Hay que reflexionar, analizar todas las situaciones que están sucediéndose en nuestra vida. Es importante, mi querido Tauro, que hagas un análisis, una reflexión importante de lo que tú estás necesitando en este momento para que el universo lo produzca para ti. Géminis. Bendiciones y alegría para ti, mi querido Géminis. Recibe y agradece las bendiciones que hoy vas a tener en este día. Así es que pon mucha atención a lo que el universo te indique para que puedas no solamente recibir, potenciar, hacer que crezca esta energía maravillosa que viene del universo hacia ti, Cáncer. Vamos a ser claros, vamos a ser congruentes, vamos a ser concretos, mi querido Cáncer, por favor. Recuerda que la comunicación es fundamental. No solamente lo que decimos, cómo lo decimos, sino también esperar a que la otra persona nos comprenda lo que queremos decir. Así es que mucha atención, mi querido Cáncer, hay que ser claros. Leo. Mucho trabajo el día de hoy, así es que vamos a organizarnos para que todo fluya. Es importante que no te me distraigas, por favor, Leo, enfócate, pon atención en los pendientes que tengas para que todo salga perfecto y el universo te brinde lo que te mereces, Virgo. Hay que mantener el control, esto es fundamental. Si perdemos el control de nosotros mismos, lo perdemos todo. Y de esta manera, bueno, pues también vamos a perder el control de lo que estamos haciendo y de las personas que están en nuestro entorno hacia nosotros. Así es que mucha atención, hay que mantener el equilibrio, hay que mantenernos en perfecto estado y hacerlo siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Libra. Pon los pies en la tierra, Libra, hoy andamos en la locura, muchísimas cosas pueden salir mal por desorganización, así es que mucha atención, Libra, evitemos que esto suceda, vamos a respirar profundo, vamos a hacer nuestros anotes para que todo quede perfecto y de alguna manera, bueno, pues estés bien organizado. Escorpio. Recibe el bienestar, Escorpión, que el universo te está enviando. Abre las manos, agradece, bendice, potencia todas estas maravillas universales, porque de nada sirve que el universo se esfuerce en darte a ti lo mejor si tú no abres las manos y te permites recibir las bendiciones que te pertenecen por derecho divino. Sagitario. Mis tocayitos de signo, andamos un poquito nostálgicos, melancólicos, tal vez deseamos estar en solitario o tal vez tengamos que estar en solitario y no nos quede de otra. Así es que mucho ánimo, sagitarianos, no nos vamos a dejar vencer por ninguna situación, miedo o emoción que pueda atacarnos el día de hoy, todo lo contrario, nosotros somos el optimismo andando y vamos a transformar esta energía. Capricornio. Cambia, Capricornio, cambia, modifícate. Si algo no te está gustando, cámbiate de lugar. Si algo no te parece bien, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia, estate en constante transformación. Recuerda que estamos ajustándonos como si fuéramos piezas, como si estuviésemos afinando un piano. Así es que vamos a estar cambiándonos constantemente hasta que estemos en el sitio, en el lugar y en el momento que nosotros estamos deseando, Acuario. La parte intuitiva va a estar vibrando en ti y para los acuarianos. Mucha atención con esto. Vamos a dejar que nuestra intuición fluya. Vamos a permitirnos que este sentido, sexto sentido, nos pueda guiar, nos pueda dirigir hacia el bienestar y también prevenirnos de cualquier peligro. Piscis. Vamos a ser firmes, claros, correctos, concretos.
y vamos a actuar el día de hoy. Por favor, mi querido Piscis, es un día de acción, es un día en donde tienes que ser claro, en donde tienes que ser activo, en donde tienes que tomar decisiones, ejercer acciones, definir cómo y hacia dónde tú te quieres manifestar y qué es lo que tú quieres hacer. Y como siempre les digo, mis queridos amigos, el secreto de todo está en que mantengas una actitud positiva, en que tu mente, tus pensamientos, tus acciones, tus palabras y cada una de las cosas que hagas el día de hoy estén manifestándose de forma perfecta.